Este misterio explicará por qué entre los cristianos están esas 10 tribus perdidas de Israel y por qué tanto los judíos como los cristianos son hermanos secretamente separados desde el pacto abrahámico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el apóstol Jacob o Santiago no escribió su epístola a los cristianos, sino a las 12 tribus de Israel que están dispersas en el extranjero? ¿O ya te preguntaste por qué en Apocalipsis capítulo 7 se lee que solo las 12 tribus de Israel serán selladas para no recibir el daño y nunca se menciona que algún cristiano sea sellado para no recibir tal perjuicio? Además, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, como se lee en Apocalipsis capítulo 21, ¿por qué no hay ninguna puerta para los cristianos, sino solo 12 puertas para las 12 tribus de Israel? Las personas nunca se preguntan por qué el Mesías Yeshua, a quienes muchos llaman Jesucristo, dijo que no fue enviado sino únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y por qué el Mesías dijo que solo venía por ellas y no por la iglesia cristiana o sus denominaciones? Hay muchos misterios en la Biblia, pero una vez que entiendas el misterio de las 2 casas, comprenderás las profecías bíblicas mucho mejor que al principio. Para explicar este misterio, haremos énfasis en algunos detalles, puede tomar algún esfuerzo, pero te aseguro que valdrá toda la pena, porque una vez que comprendes el curso y los acontecimientos bíblicos, entonces las profecías se desarrollarán ante ti claramente, y así podremos entender el flujo de la profecía bíblica con una claridad que no es posible lograr de otra manera. Así que están invitados al misterio de las 2 casas. Para empezar a desentrañar el misterio de las 2 casas de Israel, vamos a comprender que en la Biblia, el creador Yahweh o Jehová dio promesas especiales al patriarca Abraham o Abraham. La Biblia dice que estas promesas especiales fueron dadas a Abraham y a sus descendientes, o como la Biblia refiere, a su semilla. Esto es porque Abraham obedeció la voz de Yahweh. Y esto nos aclara que la obediencia a los mandamientos de Yahweh es muy importante. En Génesis capítulo 22, verso 17, Yahweh le dice a Abraham: con bendición te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tus descendientes, o tu semilla, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tus descendientes, o tu semilla, poseerán la puerta de sus enemigos. Verso 18. En tu descendencia, oh simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Yahweh entonces confirma estas bendiciones al hijo de Abraham llamado Isaac, diciéndole a Isaac que la razón por la que él y su descendencia serían bendecidas fue porque Abraham había obedecido su voz y había guardado sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. En otras palabras, Yahweh bendijo a Abraham porque él era obediente. En Génesis capítulo 26, en el verso 4, se lee: y haré que tus descendientes, o tu semilla, se multipliquen como estrellas del cielo. Daré a tus descendientes todas estas tierras, hablando de la tierra de Israel, y en tu semilla todas las naciones de la tierra serán benditas, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yahweh también dio esas mismas promesas al nieto de Abraham llamado Jacob o Israel. Y aunque pueda parecer difícil de entender, en Génesis 28, Yahweh prometió a Israel que un día todas las familias de la tierra, incluidos tú y yo, tendríamos parte de su genética, y que un día Yahweh llamaría a un remanente de sus descendientes a regresar al pacto y regresar a la tierra de Israel. Ahora que hay una promesa especial de 2 partes, que muchos judíos y cristianos se pierden. Discutimos esto con más detalle en el estudio Israel Nazareno. Pero si leemos cuidadosamente, lo que veremos es que Yahweh da su promesa primero a Israel, es decir, para sus descendientes genéticos,
y luego también para su semilla, que como veremos se refiere al Mesías Yeshua. Leamos cuidadosamente. Bereshit o Génesis, capítulo 28, verso 13 al 15. Y aquí, Yahweh se puso sobre ella y dijo: Yo soy Yahweh, Elohim o Dios de Abraham tu padre, y Elohim de Isaac. La tierra en la que estás te la daré a ti y a tus descendientes, hablando de sus semillas. También tus descendientes o semillas serán como el polvo de la tierra. Te extenderás, hablando de los descendientes, al oeste y al este, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré, hablando de la descendencia, de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En Gálatas 3, en el verso 16, el apóstol Shaul o Pablo nos dice que con respecto a la semilla de Israel, la escritura se está refiriendo al Mesías, pero nota cómo también hay una promesa genética. En el verso 14, la promesa era que todas las familias de la tierra serían bendecidas tanto en Israel, hablando genéticamente, y en su semilla, referente al Mesías. Sin embargo, físicamente, son los niños de Israel de los que se profetiza, que se extienden al extranjero hacia el oeste y el este, hacia el norte y el sur, y un día regresarán a casa, a la tierra de Israel. Por un lado, los judíos ortodoxos entienden las promesas dadas a los descendientes físicos de Israel de regresar a casa, a la tierra de Israel. Y por otro lado, los cristianos entienden que la promesa fue dada a aquellos que aceptan la buena semilla, o al Mesías Yeshua como su Salvador y Rey personal. Para que podamos comprender la función de esta promesa, necesitamos realizar ambas partes. Si seguimos la historia bíblica, vemos que Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, quien más tarde se llamó Israel. A su vez, Israel o Jacob tuvo 12 hijos, y al menos originalmente, estos 12 hijos de Israel, juntos, o mejor dicho, todos, fueron considerados parte de la casa de Israel, o como la Escritura lo llama, la casa de Israel. Pero necesitamos entender este término claramente, porque la definición de este término, casa de Israel, cambiará, y eso es parte de por qué el misterio ha sido sellado durante los últimos 2730 años. Así que continuemos con la historia para aprender el profético significado que se da a dos hijos especiales de Israel, Judá y José. Judá era el cuarto hijo de Israel, y los hijos de Judá eran llamados los judíos. Así que, al menos espiritualmente, los judíos de hoy descienden del patriarca Judá, pero otras dos tribus más tarde se agregarían a Judá, como Benjamín y Leví, y juntas, tiempo después se llamarían la casa de Judá. Ahora, alguien preguntará acerca de los Házaros, y esa es una pregunta muy complicada. La respuesta corta es que hay secretamente dos casas de Israel en las profecías. Hablaremos de los Házaros en otros lugares, pero por ahora queremos mantenernos enfocados en lo básico. Como leemos, el 11º hijo de Jacob o de Israel fue llamado José, y como veremos más adelante, José fue el padre espiritual de los cristianos y de los nazarenos. Y si aún no sabes la diferencia entre los cristianos y los nazarenos, te invitamos especialmente a ver el primer video de esta serie ahora mismo, porque esta diferencia de entendimiento será crucial con respecto a la fe original. Te dejaremos el enlace en la descripción del video. Una de las cosas que necesitamos saber acerca de José o Yosef es que José era el hijo favorito de Jacob o Israel, y que Israel le dio a José un abrigo largo. La mayoría de las traducciones de la Biblia lo llaman una capa de muchos colores, pero en hebreo lo que dice es que Israel le dio a José un ketonet pasim, que es una túnica larga que llega a la planta del pie, similar a un vestido de novia. Tales abrigos largos solo eran usados por los ricos o por la realeza, porque los obreros manuales no podían usar una túnica larga como esa, o se dañaría en los campos.
Debido a esto, los otros hermanos de José estaban celosos y odiaban a José, y debido a su amarga envidia, vendieron a José a la esclavitud en Egipto y fingieron su muerte a su padre. Jacob, al enterarse de la noticia y recibir la túnica larga manchada con sangre, rasgó sus vestidos, se puso cilicio y guardó luto por José muchos días. Sin embargo, Yahweh tenía un plan para José. Mientras él estaba en Egipto, José fue nombrado el segundo al mando de todo Egipto, solo superado por el faraón Oparog. Y mientras servía como el segundo al mando de Egipto, José se casó con la hija de un sumo sacerdote egipcio y tuvo 2 hijos junto a ella. El nombre del primer hijo fue Manasés y el segundo hijo se llamó Efraín. Estos 2 hijos formaron la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, o lo que la escritura llama la casa de José. Es muy interesante y altamente significativo que los 2 hijos de José sean mitad egipcios o mitad paganos y que su madre fuera hija de un sumo sacerdote pagano, porque esto determina sus predisposiciones espirituales. Volveremos a ver esta realidad más tarde, pero por ahora solo ten presente que Efraín y Manasés son mestizos, obviamente porque son hijos de un hebreo adorador de Yahweh y de una madre pagana. En Génesis capítulo 48, Israel profetizó acerca de sus nietos, diciendo que los descendientes de José por parte de uno de sus hijos llamado Efraín llegaría a ser mayor que los descendientes de su hermano Manasés. Y hay un lenguaje muy especial, escondido en el hebreo de Génesis capítulo 48, verso 16. La mayoría de las traducciones dice que Israel bendice a los niños Efraín y Manasés diciendo: y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra, lo que significa que se convertirían en muchos entre las naciones gentiles, pero lo que realmente en hebreo dice es Bidru Larof Bekeref Haaretz, lo que significa que se multipliquen como una multitud de peces en medio de la tierra. Si tenemos ojos para ver, esta frase que se multipliquen como una multitud de peces en medio de la tierra es una clara referencia a los cristianos. Los cristianos son ciertamente muchos y están entre los gentiles, y son los cristianos los que utilizan el pez como su símbolo, y esto se ha visto a través de muchos años. Pero, ¿por qué usan los peces como su símbolo? ¿En qué parte de la Biblia se ordena? En otros estudios veremos que el pez era el símbolo del dios filisteo Dagón, lo que significa que el símbolo del pez es un símbolo pagano, indicando que es impuro y no debe ser utilizado. La razón por la que los cristianos lo utilizan es que no se dan cuenta de su identidad como israelitas físicos y espirituales. Por lo tanto, no se dan cuenta de que los mandamientos para que los hijos de Israel no usen las imágenes de dioses paganos también se aplica a ellos. En otros videos, también veremos cómo esta profecía se relaciona con el mandato de Yeshua de que debemos convertirnos en pescadores de hombres. Para aquellos con oídos para oír, esto es lo que se llama en hebreo un remés o una pista. O sea, los discípulos de Yeshua deben pescar entre las tribus perdidas de Efraín y Manasés, que están entre los cristianos, que están morando como una multitud de peces en medio de la tierra. Y si quieres saber más sobre eso, por favor, lee el estudio de Israel Nazareno, la fe original de los apóstoles. Así que lo que queremos saber es, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua vino a buscar? Porque él mismo dijo que solo venía por ellas. Para entender la respuesta a esa pregunta, necesitamos mirar una larga progresión de términos. Parece algo complicado, pero es necesario entender la parte de por qué se selló el misterio, así que vamos a leerlo con cuidado. El término casa de José se utiliza ya en el libro de Josué, capítulo 17, verso 17, donde se refiere a las tribus de Efraín y Manasés juntas. Yehoshua o Josué, capítulo 17, verso 17. Y Josué habló la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: eres un gran pueblo y tienes un gran poder. No tendrás una sola parte. Aquí se está refiriendo a una sola porción en la tierra de Israel. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles aquí, pero en nuestro estudio Israel Nazareno demostramos que el Reino Unido y los Estados Unidos han desempeñado históricamente un papel clave en la difusión de la fe. Mostramos cómo el Reino Unido cumple el papel profético de la tribu de Manasés, que era el mayor de los 2 hijos de José, y que estaba difundiendo la fe en el Mesías antes que Efraín. También mostramos cómo los Estados Unidos cumplen el papel profético de la tribu de Efraín, que era el hijo más joven
que llegó a ser el más grande. Y el Reino Unido cristiano y los Estados Unidos cristianos claramente parece tener más que el lote promedio en todo el mundo. Esto se debe a que Yahweh los ha bendecido por estudiar y difundir la buena nueva de su Hijo. Luego, en Jueces 10, verso 9, comenzamos a ver a la tribu de Efraín tomar el liderazgo entre las 10 tribus del norte. El pueblo de Amón, que es la actual Jordania, atacó a las tribus de Judá y Benjamín en el sur, y ambas tribus más tarde serían parte de lo que se llama la Casa del Sur de Judá, pero también atacaron a las otras 10 tribus en el norte, que fueron llamadas la Casa de Efraín, mostrando cómo el hijo de José, Efraín, comenzó a tomar la delantera entre las 10 tribus del norte. Shofetim o Jueces capítulo 10 verso 9. Además, el pueblo de Amón cruzó el Jordán para luchar contra Judá, también contra Benjamín y contra la casa de Efraín, de modo que todo Israel se vio gravemente afectado. En este punto, o a partir de ahora, el término casa de Efraín se referiría solamente a las 10 tribus del norte. A continuación, en 2 de Samuel capítulo 2 verso 4, vemos que la tribu de Judá en el sur comienza a ser referida como la casa de Judá. A pesar de que las tribus de Benjamín y Leví aún no estaban unidas a ella, lo que significa que la casa de Judá todavía consiste en una tribu en este punto. Shemuel Bet o 2 de Samuel capítulo 2 verso 4. Entonces vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David rey sobre la casa de Judá. Parece algo difícil realizar el seguimiento de todos los cambios de nombre, pero es importante hacerlo, porque hay un significado para los cambios, y ahora veremos el mejor y más interesante cambio, que literalmente cambiará el curso de la profecía. 10 capítulos más tarde, en 2 de Samuel capítulo 12 verso 8, Yahweh llama a las 10 tribus del norte de la casa de Efraín, la casa de Israel. En este verso, Yahweh está hablando con el rey David de la casa de Judá después de haber asesinado al esposo de Betsabé. Leemos Shemuel Bet o 2 de Samuel capítulo 12 verso 8. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo a tu cargo, y te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si eso hubiera sido demasiado poco, yo también te habría dado mucho más. Ahora, es importante ver esta pista, porque originalmente el término casa de Israel se refería a todas las 12 tribus. Pero ahora Yahweh lo está usando solo hacia las 10 tribus que están en el norte. La pregunta correcta es ¿por qué? La razón de que Yahweh llamara a las 10 tribus del norte la casa de Israel es que planeaba unir una porción del reino del sur de Judá meridional a ellos, para que el término casa de Israel se refiriera una vez más a todas las 12 tribus. Y hay mucho que decir sobre eso de lo que tenemos tiempo para explicar aquí, pero hablando básicamente, vamos a considerar cómo fue que la casa de Israel fue llevada física y espiritualmente cautiva, y como un remanente de la casa del sur de Judá fue llevada al cautiverio junto con ellos. En 1 de Reyes capítulo 11 y 12 leemos acerca de la división formal que tuvo lugar en la nación de Israel entre las dos casas. La razón que causó la división de las 10 tribus del norte es que no guardaban la Torá correctamente. La casa del norte de Efraín o Israel estaba llamando o invocando el nombre del Elohim o Dios de Abraham, pero no estaban obedeciendo sus leyes ni guardando sus caminos, tal y como lo harían sus descendientes cristianos años más tarde. Una de las bases o principios básicos de la escritura es que los seres vivos se reproducen según su propia especie, tal y como lo leemos en Génesis capítulo 1 en el verso 11. Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 11. Y dijo Elohim o Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y en esa luz, recordemos que Efraín era hijo mestizo, hijo de José, un padre hebreo muy fiel y favorecido, e hijo de una mujer criada bajo un sumo sacerdote egipcio. Y bueno, con una mezcla como esa,
Podemos decir que los efraimitas son muy espirituales y muy favorecidos, pero también son inclinados a incorporar deidades paganas de adoración, al igual que los cristianos que vendrían años después. Sin embargo, no era solo el reino del norte el que adoraba deidades extranjeras. El evento que desencadenó la división entre las dos casas fue que el hijo del rey David, Salomón, en su reinado tomó por esposas y concubinas a demasiadas mujeres extranjeras, y estas mujeres extranjeras jamás inclinaron su corazón a la adoración de Yahweh. Más bien, lo que sí lograron del rey Salomón fue apartar su corazón del creador Yahweh, de modo que el rey terminó adorando estas deidades paganas traídas por estas mujeres extranjeras en su lugar. La escritura dice que el rey Salomón terminó aferrándose a estos ídolos traídos de otras culturas en el amor, y ese fue el principal problema, ya que Yahweh prohíbe estrictamente la adoración de ídolos. Ahora, el castigo para la idolatría del rey Salomón era que la nación de Israel se partiría en dos partes. Pero esto vino ocurriendo en los días del rey Roboam, su hijo, y por tanto su sucesor. A partir de entonces, y después de la división, habría dos reinos separados. Un reino con 10 tribus en el norte, llamado el reino de Israel o el reino de Efraín, y ocasionalmente llamado José. Y otro reino con 2 tribus en el sur, llamado el reino de Judá, que ocasionalmente fue llamado Jacob. Y si el hijo de Salomón, Roboam, se hizo cargo del reino de Judá, ¿quién fue entonces Jeroboam, que se hizo cargo del reino de Israel? Antes de la separación, en 1 de Reyes 11, verso 28, leemos que el rey Salomón tenía un siervo efraimita llamado Jeroboam. Y dice, este Jeroboam era valiente y esforzado, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José o Efraín. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahijah o Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahijah o Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel. He aquí que arrancaré el reino de la mano de Salomón, y te haré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, refiriéndose al reinado de Roboam sobre Judá, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido de todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret o a Ester, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, a Milcom, dios de los amonitas, y no han seguido mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos y guardar mis estatutos y mis juicios como hizo David su padre. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, porque lo he hecho gobernar todos los días de su vida por amor a mi siervo David, a quien elegí, porque guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero tomaré el reino de la mano de su hijo, hablando de Roboam, y te lo daré, es decir, las 10 tribus. Y a su hijo, hablando nuevamente de Roboam, le daré una tribu, que estaba en el reino de Judá, está hablando de Benjamín, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que he elegido para mí, para poner mi nombre allí. Después de la muerte de Salomón, las 10 tribus fueron a llamar a Jeroboam, y toda la asamblea fue a hablar con el hijo del rey Salomón, el rey Roboam, en Jerusalén. Ellos fueron a hablar con el rey de Judá para decirle que su padre, el rey Salomón, había hecho pesado su yugo, así que le pidieron que aligerase el duro servicio de su padre, y entonces le servirían. Pero el rey Roboam se negó, pues no escuchó el consejo de los ancianos y sí el consejo de los jóvenes, prometiendo incluso aumentar el maltrato. Debido a esto, las 10 tribus del norte se dieron cuenta que el rey Roboam no los amaba, como sí lo había hecho el rey David. Así que se separaron del rey Roboam y del reino de Judá en el sur, y se fueron a formar su propio reino en el norte, con el rey Jeroboam a la cabeza. Y de aquí en adelante, vemos el reino de Efraín o el reino de Israel en el norte, y el reino de Judá en el sur. Pero Jeroboam, el nuevo rey de Israel, tenía un gran problema, pues algo rondaba su cabeza, y es que Yahweh había profetizado por medio de Ahijah o Ahías que si Jeroboam prestaba atención a todo lo que le mandaba
y andaba en sus caminos, y hacía lo correcto a sus ojos, y guardaba sus estatutos y sus mandamientos, como lo hizo el rey David, entonces Yahweh estaría con él, y le construiría una casa duradera como la que le construyó a David, y le daría a Israel. Hasta allí todo estaba bien, pero la cuestión es que las escrituras piden que el pueblo adore en el lugar donde Yahweh había elegido poner su nombre, que era Jerusalén. Como leemos en Melahim Aleph o Primera de Reyes, en el capítulo 12, desde el verso 27 al verso 33, vemos como el nuevo rey Jeroboam razonó consigo mismo que si el pueblo hacía lo que decía la Torá y subía a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, entonces el corazón de su pueblo volvería al sucesor original de Salomón, o sea, el rey Roboam en el reino de Judá, y posiblemente alguien lo mataría logrando que el pueblo volviera al rey Roboam en Judá. Por lo tanto, el rey Jeroboam pidió consejos sobre lo que debía hacer para evitar que esto sucediera. La respuesta fue que tenía que hacer una religión falsa para cambiar la adoración del pueblo, para que ya no quisieran subir a Jerusalén. Por eso, el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Es demasiado para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y haciendo esto cambió la adoración, y puso un becerro de oro en Betel, y el otro becerro de oro lo puso en Dan, en el norte. La cuestión es que este acto se convirtió en un pecado, porque el pueblo fue a adorar ante el único becerro de oro hasta Dan, en lugar de ir a adorar en el templo en Jerusalén. El rey Jeroboam siguió con su plan, y también hizo lugares falsos de adoración en los lugares altos, y puso sacerdotes de toda clase de personas que no eran de los hijos de Leví. El rey Jeroboam también ordenó un festival a los 15 días del 8º mes, como la fiesta original de los tabernáculos que la casa de Judá guardó en el 7º mes, y también ofreció sacrificios sobre el altar de esas deidades paganas. Hizo esto en Betel, y se hicieron sacrificios a los becerros de oro que había hecho. Y en el falso altar de Betel también levantó un sacerdocio no levita o no autorizado por las escrituras, que servían en los falsos lugares de culto que había hecho. Así que el rey Jeroboam hizo ofrendas en el altar que había hecho en Betel el día 15 del 8º mes, en lugar del día 15 del 7º mes, como dice la Torá o las escrituras, siendo el 8º mes un mes que él mismo había ideado en su propio corazón, y ordenó un calendario falso para los hijos de Israel, o Efraín, y ofreció sacrificios en el altar y quemó incienso. Ahora, si tenemos ojos para ver, punto por punto, esta es una imagen de la sombra profética de lo que la Iglesia Católica haría más tarde. Así que mientras el Mesías Yeshua, nuestro ejemplo, y sus discípulos guardaron las verdaderas fiestas de Pesach o Pascua y de la verdadera fiesta de los tabernáculos, la Iglesia Católica movió la fecha original de Pesach a la fiesta de Astarot o Esther, y también la fiesta de tabernáculos a Saturnalia o Navidad. Y por si fuera poco, la Iglesia Católica también estableció un nuevo sacerdocio que no eran de los hijos de Leví. Además establecieron la adoración de ídolos en múltiples lugares que no eran Jerusalén y que violan el 2º mandamiento de las Sagradas Escrituras. También alteraron las Escrituras para apoyar su nueva religión, tal y como lo hizo Jeroboam. Te invitamos a que mires el estudio de Israel Nazareno. Allí hablamos de cómo Yahweh envió a muchos profetas al reino del norte de Israel, para que se volvieran de sus malos caminos y para que volvieran a la Torá. Yahweh envió a Elías y a Eliseo y a muchos otros profetas para que las 10 tribus del norte volvieran. Uno de los profetas que Yahweh envió al reino del norte se llamaba Josea o Oseas. A Josea se le dijo que tomara una ramera como esposa y que tuviera hijos de prostitución. Esto era simbólico de cómo los hijos de Israel estaban cometiendo idolatría o adulterio espiritual contra él. Los nombres de los niños eran todos proféticos. En Josea 1, verso 2, vemos que cuando Yahweh empezó a hablar por Josea, Yahweh le dijo a Josea o a Oseas: «Ve, toma una esposa ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido, apartándose de Yahweh». Así que Josea fue y tomó una prostituta de nombre Gomer, la hija de Diblaim, y ella concibió y le dio un hijo.
Entonces Yahweh le dijo, llama su nombre Jezreel, que significa que Yahweh dispersará como se siembra semilla, ya que eran semilla de Abraham. Y ella concibió de nuevo, y dio a luz una hija. Entonces Elohim le dijo, llámala Lo-Ruhama, que significa sin piedad o sin compasión, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y Elohim dijo, ponle por nombre Lo-Amí, que significa no es mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo, ni yo seré tu Elohim. Yahweh dijo que cortaría la casa de Efraín de la tierra de Israel, debido a su desobediencia, y sembraría entonces en la tierra en una gran siembra, así como la semilla de Abraham se mezclaría con la semilla de todas las familias de la tierra. Para aquellos que aceptaran la buena semilla, Yeshua, pudieran un día regresar al pacto y regresar a la tierra de Israel. Y es por eso que Yahweh dijo que el número de los hijos de Israel sería todavía como la arena del mar, que no se puede medir ni enumerar. Y sucedería que en el lugar de la tierra de Israel, donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí se les dirá, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Y entonces, una vez que el Armagedón haya llegado a su final, los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel o la gran siembra. Estos son los pasajes que el apóstol Shaul o Pablo se refiere en Romanos capítulo 9 en los versos 24 y 25, cuando habla de los gentiles. No son simples gentiles sin un pasado, sino que son las 10 tribus perdidas de Israel, o Efraín. Es por eso que dice que no solo los judíos fueron llamados, sino también los gentiles, refiriéndose a los efraimitas, como Yahweh también lo profetizó por medio de Josea o Oseas, cuando dijo, los llamaré mi pueblo, a mí, a los que no eran mi pueblo, lo a mí, y amada, a la que no era amada, refiriéndose a Lo-Ruhama. Y llegará a pasar que en el lugar donde se les dijo, no eres mi pueblo, allí otra vez serán llamados los hijos del Elohim viviente. Pero lamentablemente, en los días de Josea, los efraimitas no regresaron a Yahweh, y así finalmente Yahweh envió a los asirios para castigarlos, llevándolos al cautiverio en Asiria. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 5, nos dice cómo el rey de Asiria recorrió todo el país y subió a Samaria, que era la capital del reino del norte, y la sitió durante 3 años. Y luego, en el 9º año de Josea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a las 10 tribus del norte de Israel a Asiria, y las colocó en Halaj y junto a Labor, en el río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Y esto fue porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón rey de Egipto, y habían temido a otros dioses, y habían caminado en las costumbres de las naciones de las que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, y también los falsos estatutos de los reyes de Israel que ellos habían hecho para sí mismos. También los hijos de las 10 tribus del norte de Israel hicieron secretamente contra Yahweh su Elohim cosas que no eran correctas, y se construyeron para sí mismos falsos lugares de adoración en todas sus ciudades, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Se colocaron pilares sagrados e imágenes de madera en cada colina y bajo cada árbol verde. Allí quemaron incienso en todos los lugares altos como las naciones que Yahweh había llevado antes de ellos, e hicieron cosas perversas para provocar la ira de Yahweh, porque sirvieron a los ídolos de los que Yahweh les había dicho, no harás esto. Sin embargo, Yahweh testificó contra la casa de Israel y contra Judá por medio de todos sus profetas y todos sus videntes, diciendo, apartaos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la Torá de Moshe o Moisés,
que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, las 10 tribus del norte de Israel, o Efraín, no quisieron escuchar, sino que endurecieron su cerviz o sus cuellos, como los cuellos de sus padres, que no creyeron en Yahweh su Elohim, y rechazaron sus estatutos y su pacto que había hecho con sus padres y sus testimonios que había atestiguado contra ellos. Siguieron los ídolos, se hicieron idólatras e incorporaron las prácticas paganas de las naciones que les rodeaban, acerca de las cuales Yahweh les había mandado que no hicieran como ellos. Dejaron, pues, todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, se hicieron una imagen moldeada y 2 becerros, hicieron una imagen de madera y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, que es un antiguo nombre de Oriente Medio que significa el Señor. Pero no eran solo las 10 tribus del norte las que los asirios llevaban en cautiverio, porque los asirios no se detenían en la frontera. A ellos no les importaba la diferencia entre los reinos del norte y del sur. Ellos solo querían expandir su imperio lo más posible. Y es por eso que en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13, nos dice que en el año 14 del rey Hizquíyahu o Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, se enfrentó a todas las ciudades fortificadas del reino sureño de Judá y también las tomó. Y es por esto que los representantes de todas las 12 tribus de Israel se fueron cautivos a Asiria. La política asiria era tratar muy bien a los que adoptaban la cultura de los asirios y castigar severamente a los que no lo hacían. Por esa razón, los efraimitas se asimilaron tan bien que se olvidaron de Yahweh y su Torá. Todo esto se llevó a cabo con el fin de cumplir con Oseas capítulo 8 en el verso 8, donde se nos dice que Israel ha sido devorado o tragado. Ahora están entre los gentiles como un vaso en el que no hay placer. ¿Y qué significa que Israel haya sido tragado? Bueno, considera que cuando comemos, nuestros cuerpos descomponen el alimento y éste se digiere completamente en nuestro organismo, lo que significa que después de un día más o menos ya no es posible diferenciar entre la comida que comimos ayer y nosotros. Nuestros hermanos judíos observaron todo esto desde lejos y registraron sus impresiones en un importante documento histórico llamado Talmud. Aunque el Talmud no es escritura y no está inspirado, sí registra los pensamientos y observaciones de las autoridades religiosas judías más respetadas de la época. Y en el Talmud, Tractate Yevamot 17a, los sabios judíos registran que los efraimitas que habían sido llevados al cautiverio en Asiria comenzaron a engendrar lo que llamaban niños extraños. Los llamaban extraños porque ya no guardaban la Torá, ya no hablaban hebreo y ya no se preocupaban por Yahweh ni por su herencia en la tierra de Israel. Como dice el Talmud, se habían convertido en perfectos paganos. Vamos a leerlo. Cuando mencioné el asunto en presencia de Samuel, me dijo: los efraimitas no se movieron de allí hasta que los sabios judíos declararon a los efraimitas ser paganos perfectos. Como se dice en las escrituras, han traicionado a Yahweh, pues han engendrado hijos extraños. Finalmente el imperio asirio se rompió, pero como los hijos de Efraín se habían convertido en perfectos paganos e hijos extraños, no sentían ningún deseo de volver a la tierra de Israel o de volver al pacto para obedecer a Yahweh. Entonces, ¿a dónde se fueron? Sabemos que algunos individuos deben haber ido en las 4 direcciones, porque la profecía dada a Israel era que cada familia tendría al menos algo del ADN de Israel. Sin embargo, hay otro misterio aquí. Varios estudiosos de la Biblia como Raymond Capp, Stephen Collins, Jair Davidi y otros, quienes han investigado las arqueológicas e históricas evidencias y han recreado las migraciones de las tribus, nos dicen que se necesitan ojos para verlo. Pero, a medida que el imperio asirio cayó, otros imperios surgieron en su lugar. Y, con el auge y la caída de los imperios,
Las sociedades que manifestaron los rasgos más israelitas migraron hacia el norte y el oeste por tres rutas de migración separadas. La primera ruta subía por la península ibérica, mientras que la segunda ruta pasaba por tierra a través de Turquía, y una tercera ruta atravesaba las montañas del Cáucaso. Estas tres rutas de migración separadas convergieron finalmente en lo que más tarde se convirtió en el noreste de Europa protestante, y luego, después de la Reforma Protestante, los protestantes extendieron su variada fe sin Torá al resto del mundo. El hecho de que las tribus se trasladaran como cuerpos proféticos y se establecieran en última instancia en el noreste de Europa explica el porqué del auge del protestantismo en esa parte del mundo. También explica las muchas bendiciones de prosperidad y felicidad que se derivan de estudiar y vivir la palabra de Yahweh. Te damos más detalles en Israel Nazareno, pero ahora mismo queremos ver una profecía muy especial en Ezequiel capítulo 4, que nos habla de Efraín y el tiempo de su retorno. En el libro de Ezequiel capítulo 4, Yahweh profetizó a través de Yehezkel o Ezequiel que si los efraimitas no regresaban, serían llevados en cautiverio por 390 años. Yahweh le dijo a Ezequiel que se acostara sobre su lado izquierdo y que pusiera la iniquidad de la casa de Israel sobre él. Así que de esta manera, Yehezkel o Ezequiel llevaría la maldad de Israel sobre sí. Yahweh le reveló el tiempo y le ordenó cargar con esto. Y según leemos, la profecía que Yahweh le entrega contiene el total de días de la iniquidad de la casa de Israel, que en total fueron 390. Además, debemos recordar que esta profecía se basa en el principio de las Escrituras que dicen que para Yahweh un día es como 1000 años. Desde que la dispersión asiria comenzó alrededor del año 732 antes de la era común, si añadimos 390 años a esto, obtenemos 342 antes de la era común. Solo que los efraimitas nunca se arrepintieron en el 342 antes de la era común. Entonces, ¿qué pasó? En versos como en Levítico capítulo 26, verso 18, Yahweh nos dice que si no nos arrepentimos y empezamos a obedecerle, entonces nos castigará 7 veces más por nuestros pecados. Y si multiplicamos a los 390 años de la profecía el castigo del pecado por 7, obtenemos 2730 años de castigo. Y dado que la dispersión asiria comenzó alrededor del año 732 antes de la era común, cuando añadimos 2730 años de castigo a eso, obtenemos una fecha aproximada final de cautiverio alrededor de 1998 de la era común. No es coincidencia que en 1998 sea el año en que comenzó a despegar el movimiento de las dos casas y a crecer. Y Israel Nazareno es una consecuencia del movimiento de las dos casas. Hosea o Oseas fue otro testigo y profeta enviado al reino del norte de Israel para hacer que volvieran a la Torá. En el libro de Hosea o de Oseas, en el capítulo 5, en el verso 14, Yahweh profetizó que él mismo castigaría al reino del norte para hacerlos retroceder. Luego en Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, Yahweh profetizó que el reino del norte finalmente regresaría y volverían a Yahweh. Efraín se daría cuenta de que era Yahweh quien lo había desgarrado y que Yahweh mismo lo sanaría. También Yahweh era quien lo había golpeado, pero que Yahweh lo vendaría. Y que después de 2 días proféticos, Yahweh reviviría la casa de Efraín, y al tercer día, Yahweh levantaría a los efraimitas y los haría vivir a sus ojos. Entonces, ¿qué es esta referencia de 2 días proféticos? En la segunda carta que escribe el apóstol Pedro o Kefa, en el capítulo 3, en el verso 8, el apóstol nos dice en la profecía que un día para Yahweh o para Elohim es como 1000 años terrestres, y 1000 años terrestres es como un día profético. Por lo tanto, la casa de Efraín o de Israel comenzaría a ser traída espiritualmente de vuelta entre los muertos, a partir de 2000 años, después de alguna fecha especial. Así que, ¿cuál es esa fecha especial? Los eruditos discuten la fecha exacta en la que el Mesías Yeshua nació,
pero la mayoría está de acuerdo en que fue alrededor del año 4 antes de la era común. 2 años proféticos o 2000 años después del año 4 antes de la era común nos lleva alrededor del año 1996 AEC, que es similar a la predicción de Ezequiel para 1998 de la era común, y otra vez confirma el momento en que comenzó a crecer el movimiento de las dos casas. Vamos a considerar, si 2000 años desde que el Mesías nació fue una fecha especial para la restauración de la casa de Efraín, entonces solo es razonable que 2000 años desde el ministerio del Mesías, el entierro y la resurrección también serán fechas especiales. Y si Yeshua tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, entonces eso nos lleva alrededor del año 2026 de la era común, mientras que 2000 años de su muerte, sepultura y resurrección es cerca del 2030 DEC. Entonces, ¿qué tipo de restauración podemos esperar ver para la casa de Efraín en estas fechas proféticas? No están lejos de nosotros. Y hablando de este regreso, a continuación vamos a leer la parábola del hijo pródigo, entendiendo que Yeshua el Mesías se estaba refiriendo a Judá como el hijo mayor y a Efraín como el hijo menor o el hijo pródigo. Empezando en Lucas, capítulo 15, verso 11. Yeshua dijo: un hombre, hablando de Yahweh, tenía 2 hijos, hablando de Judá y de Efraín. Y el menor de ellos, o Efraín, le dijo al padre o a Yahweh: Padre, dame la parte de los bienes, que significa la herencia, que me corresponde, y les repartió sus bienes. Así como cuando el reino se dividió en los días del rey Jeroboam. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, en la dispersión asiria, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o convirtiéndose en un perfecto pagano. Y cuando todo lo hubo malgastado, lo que significa que había dejado la Torá por completo y se convirtió en un niño extraño, vino una gran hambre, refiriéndose a la falta de alimento espiritual, en aquel país, y comenzó a faltarle, porque ahora estaba adorando ídolos entre los paganos de las naciones. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, refiriéndose a los ídolos de la iglesia, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, refiriéndose a los sacrificios, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, Yeshua aquí profetiza el despertar en la Reforma Protestante, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Lo que significa que tienen verdadero alimento espiritual, pero yo aquí perezco de hambre espiritual. Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, aquí es el verdadero arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti, por apartarme de tu Torá. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus sirvientes. Levantándose, vino a su padre, en la Reforma Protestante, cuando todavía estaba lejos, lo que significa que todavía era solo un cristiano protestante. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto representa que las naciones protestantes han sido históricamente más bendecidas que los católicos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen la mejor túnica y póngansela, refiriéndose al abrigo de José, y pongan un anillo en su mano, refiriéndose al anillo de sello de José, y sandalias en sus pies, porque en tiempos antiguos la realeza y los ricos debían llevar zapatos. Traigan el becerro engordado, mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este hijo mío, Efraín, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a festejar. Y su hijo mayor, Judá, estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano, Efraín, ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él, o Judá, se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre,
y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo a su padre, con enojo, «He aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás tu mandamiento en la Torá, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo», nota que ni siquiera lo llama su hermano, «que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado». Él entonces le dijo, «Judá, mi hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, Efraín, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». La mayoría de los cristianos leen esta historia y piensan, «Oh, qué historia tan bonita sobre un pecador que regresa». Y es eso. Pero nunca se detienen a pensar en el contexto histórico más amplio al que Yeshua se refería. Quizás esto es porque la mayoría de los cristianos no se dan cuenta que el pacto renovado no fue escrito en una historia vacía, y no fue destinado para ser leído en el contexto de un vacío histórico. Ellos no se dan cuenta de que el pacto renovado fue escrito por judíos devotos, que lo escribieron ante todo para otros judíos devotos, y luego también para que los gentiles efraimitas se convirtieran a la fe. Necesitamos de este contexto histórico si queremos entender el verdadero mensaje y significado del Evangelio. Es muy importante tener el contexto histórico claro para poder entender lo que Yeshua quiso decir en Lucas 4, verso 16, cuando vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en la sinagoga el día de reposo o Shabbat, y se puso de pie para leer. Cuando Yeshua dijo que fue enviado a proclamar libertad a los cautivos, no estaba diciendo que él y sus seguidores iban a ir y abrir todas las celdas de la cárcel. Más bien, lo que el pastor de las ovejas estaba diciendo es que vino a comenzar un largo proceso de 2000 años para libertar, limpiar y recuperar a las 12 tribus de Israel, que a causa de la desobediencia y la rebeldía habían sido llevadas al cautiverio de Asiria y habían perdido su identidad original, no habían regresado al pacto ni tampoco a la tierra de Israel debido a que todavía estaban en cautiverio espiritual. El tema del cautiverio espiritual es bastante complejo, pero lo que veremos en futuras enseñanzas es que Yeshua vino a empezar un largo proceso para liberar a los cautivos de todas las 12 tribus de Israel, tanto de la casa de Efraín y la casa secreta escondida de Judá, para que un día pudieran regresar a la tierra de Israel y volver a su herencia en la Torá, y servir como partes funcionales y contribuyentes de la nación de Israel. Esta también es la razón por la que Jacob, o Santiago, escribió su epístola a las 12 tribus de Israel que están dispersas en el extranjero. Fíjate que no se lo escribe a los cristianos. Esta es también la razón por la que el apóstol Kefa, o Pedro, escribió su primera epístola a los peregrinos de la dispersión. Se está refiriendo a los de Asiria. El término dispersión es otro nombre para la diáspora, o la gran siembra, refiriéndose a la semilla de Abraham. Él literalmente está escribiendo a aquellos a quienes los asirios tomaron cautivos, o sea, los efraimitas. En la segunda carta de Juan, en el verso 1, el anciano escribe a la dama elegida, que es la madre de José, Raquel, y también a sus hijos, es decir, primeramente a José y luego a Efraín y a Manasés. Después, en el versículo 13, cuando dice, «Los hijos de tu hermana la elegida te saludan», habla de Judá, o de la casa de Judá, que era el hijo más prominente de la otra esposa principal de Israel, Lea. Así que ahora podemos entender por qué en Apocalipsis, en el capítulo 7, no son los cristianos los que están sellados del daño ante la gran tribulación, sino las 12 tribus de Israel. También podemos entender por qué en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando la ciudad de Jerusalén renovada desciende del cielo, no hay puertas para los cristianos, más bien, solo hay puertas para las 12 tribus de Israel. Entonces, si queremos entrar en la renovada Jerusalén, ¿no crees que debemos pertenecer a una de las 12 tribus? Y ahora podemos entender lo que el Mesías Yeshua quiso decir en Mateo 15 en el verso 24,
cuando dijo que no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay mucho más que esto. Una vez que nuestros ojos se abran a las dos casas de Israel, comenzaremos a entender las Escrituras con más claridad de lo que jamás creímos posible. Pero también hay peligros, por supuesto. Es muy fácil hacer algo incorrecto con esta nueva información, y hay una mayoría de creyentes que están haciendo lo incorrecto con ella. Pero nuestra meta en Israel Nazareno es ayudarte a hacer lo correcto con esta información, para que puedas obtener tu mejor recompensa. Si deseas, en